Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Miau Siempre Miau. Yo soy Jota y aquí hablaremos de cosas de gatos. Hoy vamos a contar leyendas que han seguido hasta nuestros días de los gatos negros. Empecemos por el origen. Fue en tiempos pasados. Los antiguos celtas creían que eran la reencarnación de seres demoníacos o personas impías. Su manera felina de moverse y sentarse enroscándose la cola les recordaba las serpientes, que eran otro símbolo del mal. Cuentan que iban dos campesinos por el bosque una noche sin luna y vieron el reflejo de los ojos de un gato. Al no ser muy queridos en aquella época, empezaron a tirarle piedras. El gato fue a esconderse a una cabaña que había en lo más profundo del bosque, para huir de los dos desalmados campesinos. Al acercarse a la cabaña para seguir apedreando al pobre gato para acabar con su vida, vieron de repente salir a una mujer anciana que casualmente salía cojeando y llena de moretones por la vida que llevaba en el bosque. Pero los dos campesinos, ignorantes y con más miedo que otra cosa, pensaron que era la gata que se había convertido en mujer, y por tanto siendo esta una bruja. Tardó poco en difundirse el rumor de boca en boca por el pueblo, hasta llegar a creérselo y crear auténtico miedo por este animal. Todo esto empeoró con la llegada de la Edad Media, siglos comprendidos entre el 5 y el 15. Mala época para los gatos. El atraso, retroceso intelectual y cultural, la ignorancia y superstición del pueblo, todo esto mezclado con guerras, hambrunas y enfermedades, la subyugación de los siervos y mujeres dieron pie a la matanza masiva de gatos. El analfabetismo, la religión opresora, paranoica y obsesionada con la brujería y el satanismo, hizo crecer estas ideas aún más rápido. Las personas temían hasta la mirada de estos animales, creyendo que podían ser hechizados. Se decía que las brujas adoptaban la forma de gato para moverse sin ser vistas. Que era un ser maligno fue creído aún con más fuerza viendo al gato en la naturaleza, por su forma de vida. Actividad nocturna. Se les consideraba los vigilantes de brujas y demonios en el bosque para alertarlos de si venían humanos. Su pupila con forma vertical y el brillo en sus ojos cuando reflejaba la luz en ellos. Caer de pie, verlos sobrevivir a caídas de gran altura. Las personas de aquella época creían que sobrevivían gracias a la intervención del demonio. Al ser individual y dependiente de los humanos, cuando era época de celo, sus maullidos eran considerados como posesiones demoníacas. Asociación con dioses paganos como por ejemplo Bastet en el antiguo Egipto. Su presencia en los cementerios creían que poseían a los espíritus de los muertos. En 1227 aproximadamente, el Papa Gregorio IX insistió en que el gato negro era la misma reencarnación de Satanás.
Los únicos gatos negros que se salvaron en aquel momento eran los que decía que tenían el dedo de Dios, que es una mancha blanca que tenían algunos gatos negros en el pecho. Gregorio IX pensaba que esos gatos habían sido purificados por el mismísimo Dios y que al tocarlos se les quedaba esa señal queriendo decir que estaban purificados y limpios de cualquier tipo de maldad. Su punto cumbre llegó en el siglo XV con el Papa Inocencio VIII. Gran inquisidor, alentó a la gente a la caza de brujas y a quemar miles de gatos en las fiestas, llegando a extenderse hasta países como Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Tener un gato negro era motivo suficiente para quemar a alguien en la hoguera. En la noche de San Juan se quemaban gatos negros. La cacería de brujas de Salem, donde también se creía que las brujas se convertían en gatos, las mujeres que poseían gatos se las consideraba brujas y por tanto quemadas en la hoguera. Los franceses y galeses tienen su propia leyenda, que era de un gato negro que aterrorizaba a los campesinos por las noches, llamado Chat Palug, que según la leyenda lo mató el rey Arturo. Terrible consecuencia en el siglo XIV. Los barcos trajeron la peor epidemia de la humanidad, la peste negra o peste bubónica. La mala higiene de las ciudades, el aumento de las ratas por falta de gatos, contribuyó con la muerte de 25 millones de personas en toda Europa. La plaga duró 200 años. Aún así, seguían culpando y matando a los gatos por aquellos acontecimientos, diciendo que eran los causantes de la peste y los 7 pecados capitales. La peste negra se transmitía por las heces, parásitos y mordeduras de las ratas. Toda esta fama que tenían los pobres gatos, y en especial los gatos negros, pudiera ser porque antiguamente las personas se movían en carruajes tirados por caballos. ¿Qué pasaba? Que al cruzarse en la noche un gato con su típico brillo en los ojos, es posible que los caballos pudieran asustarse con la consecuencia de poder causar más de un accidente, pudiendo volcar algunos carruajes. Eso sería en aquella época motivo suficiente para demonizar al gato. Pero no todo fue tan malo para los gatos en otros lugares, como en el antiguo Egipto. Allí fueron venerados como criaturas divinas. Cuando morían, eran momificados y enterrados con todo lujo de detalles. Adorados por los antiguos egipcios, el dios egipcio Bastet era descrito como una mujer con la cabeza de un gato negro, que protegía el hogar, el amor y la armonía. Adoraban tanto a los gatos que era un crimen hacerlos daño. Se podía pagar con la muerte. Eran dioses reencarnados en animales sagrados. Los protegían y cuidaban, e incluso si una casa se incendiaba, trataban de salvar a los gatos. Si alguno moría, toda la familia se ponía de luto. En Gran Bretaña, los marineros creían que eran animales de buena suerte. Llevaban un gato en el barco, aunque no se podía decir la palabra gato, ya que eso sí traía mala suerte. Las esposas de los marineros también tenían en sus casas un gato, para asegurar la vuelta de sus maridos sanos y salvos. Lugares como los cementerios son frecuentados por estos animales, pero no es por nada espiritual, simplemente es un lugar tranquilo, sin ruidos y sobre todo sin presencia humana. Los gatos negros son animales tranquilos, bastante tímidos, pero también muy cariñosos. Dato curioso, a los gatos le brillan los ojos en la oscuridad.
Esto es común en los depredadores. A los humanos nos parece fascinante ese brillo en los ojos desde siempre. Los antiguos egipcios creían que gracias a eso podían ver en el más allá. Los consideraban los guardianes del inframundo. La ciencia tiene una explicación para esto. Al estar el sentido de la vista más desarrollado, mejor ángulo de visión, 200 grados mientras el humano tiene 180 grados, mejor visión nocturna, la explicación es una capa de tejido llamada tapetum lucidum. Y no es ninguna clase de hechizo, aunque suene parecido. Son unas células reflectantes como un espejo que refleja el más tenue haz de luz y entonces pues ve mucho mejor, claro, obviamente. La pupila rasgada es otra adaptación nocturna. En los felinos puede llegar a abrirse casi por completo en todo el ojo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios si te gustan o no los gatos negros. Recuerda, suscríbete, dale a like si te ha gustado. Muchas gracias por vernos. Un abrazo y un saludo. Hasta luego.